camp meeting is over, Ya el campestre terminó, which means we need to become accustomed lo que significa que tenemos que reacostumbrarnos again to those soft top objects you find on your tables. pero una vez más vamos a volver a esos asuntos. Vamos a That acostumbrarnos you a usar, speak into when I ask questions. vamos a acostumbrarnos a usar los micrófonos como hacíamos antes, Or when I talk too much. o cuando yo hablé mucho, You interrupt me. ustedes me interrumpen. So I only have one class Así que solamente tengo una before clase I will be away for about 5 or 6 days. antes de que me vaya por unos 5 o 6 días. So I didn't want to introduce a new subject. Entonces no quiero introducirlos a ningún asunto nuevo. But there was a presentation lost. Pero hubo una presentación que se perdió During the camp meeting, durante el and I campal thought we could o el campestre. have another look at that. Y sería bueno tener, pues, mirar otra vez ese asunto. Hopefully it isn't too repetitive, Espero que no sea muy repetitivo, but when we did it in one presentation, pero lo que hicimos en una presentación, we went through it very quickly, fuimos en eso bastante rápido. and there wasn't the opportunity for class discussion. Y no tuvimos realmente la oportunidad para que estudiarlo bien. So instead of beginning a new topic, Entonces, en vez de comenzar nuevo I asunto, want us to look at 2014. quiero que hablemos un poco de 2014. And what we were particularly doing Y lo que particularmente estaremos haciendo is connecting our waymarks. es conectar nuestros hitos. So you remember we were discussing in class, Ustedes recordarán que en clase discutimos, we've spoken of it often, cuando hablamos acerca de about needing to connect our waymarks with a thread. el asunto este de pasar un hilo a través de cada uno de nuestros hitos. So if something is going to happen, Y si hay alguna cosa que va a pasar, you can actually trace its history and its development. ese evento lo tienes que tener la capacidad de rastrearlo y trazarlo y su desarrollo en el pasado. And this becomes particularly important Y esto se convierte particularmente importante as we come up to our close of probation, al nosotros llegar a nuestro cierre del tiempo de gracia. because part of the test Porque parte de esa prueba is recognizing what it looks like, es reconocer cómo es el cierre de la gracia, so that on the day para que en aquel día we're not shaken if it doesn't fulfill our expectations. no seamos sacudidos y zarandeados de que eso no va a cumplir nuestras expectativas, si no llegase a cumplir So nuestras expectativas. where we would have transitioned from Así que donde nosotros debimos haber hecho la transición, if the camp meeting hadn't come, si el campal no hubiese comenzado nunca, o no hubiésemos tenido is you would campestre, remember our 4 lines, y si recuerdan las 4 líneas que teníamos, and what we had was Pyrrhus in Macedonia. era Pirro en Macedonia, We could call that his alpha history. podemos llamar eso su historia alfa, And then we would speak about him hablaríamos acerca de él in Italy, en Italia, and this is his Amiga history. y esta sería su historia omega. And we understood that this alpha and omega Y nosotros entendimos que esta historia alfa y omega typify the alpha and omega in our time. tipifica el alfa y el omega de nuestro tiempo, The alpha of the king of the south. y el alfa del rey del sur. Who is the king of the south in the alpha history? ¿Quién es el rey del sur en la historia alfa? Sister Rosie. Hermana Rosy. Yes. In our modern history, En esa historia moderna, which is after 1798, la historia moderna después de 1798, who is the king of the south? ¿quién es el rey del sur?
So when we did Cuando nosotros hicimos Pyrrhus, Cuando hablamos acerca de Pirro, we did an alpha and omega history. tuvimos una historia alfa y una historia omega. We can see them side by side. Y vimos que uno al lado del otro First there's the alpha, tenemos aquí el alfa and then there's the omega. y luego tenemos el omega. So we're talking about the king of the south, Estamos hablando acerca del rey del sur. and there was a point where in 1798 Y hubo un punto en 1798 where France was the king of the south. cuando Francia era el rey del sur. But we're talking about after 1798. Pero nosotros estamos hablando después de 1798. This is Pyrrhus, Y esto es Pirro, part 1. parte 1. And this is Pyrrhus, Y esto es Pirro, part 2. parte 2. Who does Pyrrhus represent ¿Y quién representa a Pirro? in the last part of his history? En la última parte de esta historia. Because Pyrrhus was the king of the south, Sí, Pirro, que fue el rey del sur. but we said he could also represent a person. Pero también decíamos que él puede representar a una persona. And who do you think is the king of the south today? ¿Y quién piensas que será el rey del sur el día de hoy? Putin. Putin. And then we looked at Pyrrhus and Putin, Y luego miramos a Pirro y a and we Putin compared them. y los comparamos. And who was our alpha? ¿Y quién era el alfa de Pirro? We said that De Putin. Pyrrhus was the 10th king Decíamos que Pirro era el 10º rey of Epirus, de Épiro. and Putin could also be seen as the 10th leader. Y Pirro puede también ser visto como el 10º líder. So it took us back to what history Así que eso nos llevó ¿a qué historia? for our alpha? Nuestra historia alfa. Stalin. Stalin. Yes. Sí, So when Stalin is king of the south, entonces cuando Stalin es el rey del sur, what was he ruling? él estaba gobernando ¿qué? Putin rules Russia, Putin gobierna Rusia. so Putin ruled Russia, Entonces Putin gobierna sobre and if you trace the leadership of Russia, y si traza los líderes de Rusia and you went back 10, y vuelves hacia atrás 10, it takes you to Stalin. te llevan hasta Stalin. So he's the first, and Putin is the 10th. But back in this history, En esta historia it wasn't Russia. no era Rusia. What was it called? ¿Cómo se llamaba? Yes. Unión Soviética. So the king of the south in this alpha history En esta historia alfa is who? es quién. We can take it back to this. Lo tomamos de aquí. All these 4 lines are Estas 4 líneas lo único que son is these ones estas, overlaid. pero puestas una arriba de la otra. So there's Pyrrhus alpha Tenemos Pirro alfa, and Pyrrhus omega. Pirro omega. We've just cut our histories Contamos la historia. and overlaid. Y las ponemos encima de la otra. So Pyrrhus 1 and 2, Pirro 1 y 2. and then king of the south in our history 1 and 2. Entonces tenemos el rey del sur, en su historia 1 y 2. This is the alpha and the omega, beginning and the end. And at the end, who is it? Y al final, ¿quién es la persona? The king of the south in our time. El rey del sur en nuestro tiempo. So this is Putin and Russia. Y está Putin. So who's the alpha? Stalin?
Stalin y la Unión Yes. Soviética. So we have the king of the south is the Soviet Union, Entonces tenemos que el rey del sur es la Unión Soviética and then Russia y luego siendo Rusia is the king of the south. como rey del sur. So this history here Esta historia aquí is the history of World War II. es la historia de la Segunda Guerra Mundial. These were our 4 lines that we had on the board at the beginning of camp meeting. El principio del campestre. And then what we did Y luego lo que hicimos is, perhaps even without noticing it, es tal vez sin ni siquiera darnos I cuenta. would suggest Yo sugeriría that all the presentations at camp meeting, que todas las presentaciones de este campestre, or the majority I presented, de las que fueron presentadas, are kind of the natural conclusions from these histories. son básicamente las conclusiones naturales que llegamos después de esta historia. So what we find Encontramos is that Pyrrhus, in both histories, en ambas historias. you can see 4 battles. Ustedes pueden ver 2 batallas, 4 Ipsus batallas. Ipso in the Alpha history, en la historia alfa, but then there were 3 battles luego 3 batallas. after Ipsus in the Omega history, Después de Ipso, Heraclea, Asculum, and Beneventum. So we could see when we combined the history of Pyrrhus, lo podemos ver cuando combinamos la historia de Pirro. we could see there's 4 battles. Nos damos cuenta que si las combinamos son en realidad 4 batallas. And then when we made application, Hacemos la aplicación. we had to understand the 4 battles in our history. Debemos entender entonces en nuestra historia 4 batallas también. And we could say that the first battle Podríamos decir que la primera batalla, is Ipsus. Ipso, And what did we say Ipsus was? decíamos que Ipso era que We spent a bit of time discussing Ipsus. gastamos un poco de tiempo hablando Sister Chris, de hermana Cristo. how did we place Ipsus in our history? ¿Cómo nosotros colocamos Ipso en nuestra historia? It's a little unfair. I know you were very busy. Yo sé que es un poco injusto porque estás bastante ocupada. So the Battle of Ipsus La batalla de Ipso in our history, en nuestra historia. do you remember what event we connected to Ipsus? ¿Recuerdas qué evento habíamos conectado como siendo Ipso? We said the king of the north and the king of the south were in an alliance. Dijimos que el rey del norte y el rey del sur estaban en una alianza. They come together against an enemy, Ellos se unen contra un enemigo común. yes. So the first battle is 2016, Ok, la primera batalla es 2016 the second battle y la segunda batalla 2018. 18. When I come back, Cuando yo vuelva, I think that's where we will pick up. yo creo que aquí es donde vamos a comenzar. And I want us to discuss 2018 Y deseo que podamos discutir 2018 as another battle. como siendo otra batalla. But then the next battle is 2019, La próxima batalla es 2019 and it ends at Panium, y termina en Pania, where the king of the south begins to fall donde el rey del sur va a comenzar a caer until Sunday law. hasta la ley dominical. So we have 4 battles, Tenemos 4 batallas, all before Sunday law. todas antes de la ley dominical. At Sunday law, Y en la ley dominical you have the death. tendremos la muerte. So then what we did this morning Y luego, lo que hicimos esta mañana, was we expanded on this story. expandimos en esta historia. And we said that in this history, Panium to Sunday law, Panium represents the deadly wound. Pania representa la herida mortal. ferida mortal. FM. Abbreviated. You want to write it all? Abbreviated. FERIDA. New word and mortal.
Panium is the deadly wound Panium va a ser la herida mortal before the king of the south begins to fall, antes de que el rey del sur Começa comience a o caer. declínio do rei do sul. and Sunday law the death. E, La ley dominical sería su muerte. e o decreto dominical, a morte. That was what we studied this morning, Eso fue lo que estudiamos esta mañana en el campestre. because we could find that in Daniel 11:40. Y eso lo pudimos encontrar en Daniel 11:40. 11:40. And then early on at camp, Y luego, más adelante, en el campestre, we began to introduce 2016, también estuvimos introduciendo and we 2016. came to realize that what people were battling with Y nos dimos cuenta que aquello con lo cual las personas estaban As pessoas estavam lutando com, luchando wasn't 2016, era luchando ahí con but also 2016. 2012 and 2014. Pero también tenían dudas con respecto a 2012 y So 2014. instead of just studying these battles, Entonces, en vez de haber estudiado estas batallas de aquí, we went back to 14 nosotros volvimos al 2014 and 12. y 2012. And also Elder Parminder, Y luego también el hermano Parminder, in this morning's class, en la clase was also giving us other light on 2012 and en la 14 clase de la mañana, él nos dio más luz con respecto al 2012 y 2014 and their relationship to the early and latter rain. y su relación con la lluvia temprana y tardía. I want to take it from a different perspective, Quiero tratar esto de una manera diferente, which is, I guess, more externally focused, que yo diría que es un enfoque más externo, because we know this is where the war is developing. porque sabemos que aquí es donde la guerra se va desarrollando. essa é a guerra, ou se desenvolve a guerra. And if we're going to thread our waymarks, Y si vamos a coser y pasar un hilo por cada uno de nuestros hitos, Estamos os nossos marcos, where do we begin the thread? ¿dónde comenzaríamos ese punto? Ese hilo, At the time of the end. en el tiempo del fin. It makes no sense to begin it in the future. não faz No tiene sentido sentido começar comenzar en el futuro. Is that correct? Time of the end? Joe, close probation. So, 1989, time of the end. Así que 1989 es el tiempo del This is fin. where we would start our thread Aquí es donde nosotros comenzaríamos nuestro hilo to understand what's happening in 2014 para entender qué es lo que está pasando en 2014 and what is being fought over y qué es lo que ya ha acontecido está sendo lutado. and what weapons are being used to o fight. qué es lo que se ha estado peleando y qué armas están siendo usadas. São usados para lutar. And what was invented in 1989? Entonces, ¿qué fue inventado en el año 1989? World Wide Web. La World Wide Web, el WWW. And we didn't go into detail. Y no entramos en mucho detalle. I struggled to put computer terminology. Tengo algunos problemas de traer terminología cibernética o electrónica Into words, o informática. but there are good even YouTube videos. Pero hay muy buenos videos en YouTube I would encourage you to watch que los animo a que los vean that explain the difference between the World Wide Web and the Internet. y explica cuál es la diferencia entre la WWW y el Internet Global de comunicação e o la red global de There's comunicación y one el man Internet. who has done some presentations. existe homem Hay un hombre que hizo unas presentaciones, I'll try and find his name, voy a tratar de encontrar cuál es el nombre de él and I found his particularly helpful. y encuentro que sus videos son bastante útiles. de bastante ajuda. And how he described it Y la manera en que él describe esto is that if you imagined train tracks, es de que ustedes se imaginan unos rieles de un tren. it's kind of like the structures. Los rieles del tren serían más o menos la estructura. If these were like the structure, the system, Si esto fuese la estructura, el sistema de rieles, and then you would have A and B. y luego tendríamos una estación A y una estación B. This is where you're leaving from. Y aquí es donde partes This is where you're arriving. y aquí es donde arribas. So the train tracks connect. Entonces, ese camino está conectado. They're like the underlying structure. Ellos son como la estructura debajo de todo.
So you can connect some computers, Entonces hay diferentes computadoras pueden ser but the real conectadas, purpose and what makes computers helpful to us pero lo que hace que las computadoras sean útiles para nosotros que torna os computadores ficarem úteis para nós is not that they're connected, no es el hecho de que estén conectados, but that they can take us places. pero de que ellos nos pueden llevar a lugares. lugares And those places are websites. Y esos lugares son páginas web. de internet. So the World Wide Web Entonces, la red mundial de comunicación, exists on top of the structure of the internet. la WWW, es lo que existe encima de la estructura de lo que es el And Internet. it's like these destination or train stations. Y eso es como estos destinos o estas estaciones de tren. And if I want to leave from one website Y si yo quiero salir de una página web and go to another website, y entrar en otra, I'm using the internet. yo uso el Internet, But the actual websites, pero la página web they're como not tal part of the internet. no son parte del Internet. They're like an application that runs on top of it. Son como una aplicación que trabajan encima de eso. Funciona encima dela. And when I leave one station for another station, Y cuando yo salgo de una estación a otra, A outra, I'm issued a ticket. yo uso siempre un ticket. uma passagem, ticket. And it says I left from station A Y ese ticket explica que yo salí de la estación A and I'm arriving at station B. y que estoy llegando a la estación B. Estação B. And it can have more information on it than that. Y ese ticket puede tener más información que solamente eso. And what this does Y lo que esto hace is it enables people to track es que esto permite a las personas rastrear Traçar what I'm using the internet for. para qué yo uso el Internet. So the government, Entonces el gobierno, with the right warrant, con a permissão la permisión correcta, el permiso or correcto, essentially without a warrant under the Patriot Act, o esencialmente sin ni siquiera esa garantía, ya con el acto patriota lo pueden hacer. debaixo o ato patriótico, can take these tickets Ellos pueden tomar esos tickets essas passagens, and understand what I've used the internet for. y entender y saber para qué yo estoy usando el Internet, What train stations I've stopped at. qué estaciones de tren yo me he detenido. There is a way to have a blank ticket, Hay maneras de tener un ticket que sea blanco, and that's what we discussed a few weeks back now y eso es lo que nosotros discutimos ya hace algunas semanas, when we discussed the deep web. cuando estábamos hablando de la Deep Web, deep web, que sería la red profunda. So these, not the underlying structure, Entonces, ya no hablando de la estructura que es el Internet, la which que está was debajo, invented in 1969, el Internet que fue inventado en el año 69, ARPANET, ARPANET, the first connections between computers, fue la primera conexión entre dos was computadoras, developed by the US military. algo que fue desarrollado por el ejército americano. But even though you connected computers, Pero a pesar de que conectaron computadoras, conectados computadores. they spoke different languages. ellos hablaban idiomas diferentes And also, there were not these websites or stations. y tampoco habían estas páginas web o estaciones. Páginas de internet ou essas situações. So it was quite difficult to put out or access information. Entonces era bastante difícil colocar información y accesar a la información. O de acessar informações. So when they talk about the internet's Big Bang, Entonces cuando ellos hablan del Big Bang del Internet, Da internet, they talk about 1989. ellos se refieren a 1989. And the reason they call it a Big Bang, Y la razón por qué llaman a eso un Big Bang as this opened up the internet es que esto abrió el Internet ou expandiu a internet to be able to be used as a platform y permitió que fuese usado como una plataforma to put out and access vast amounts of information. para poner y colocar vastas cantidades de información. para lançar e poder acessar vastas quantidades de informações. And a man called Tim Berners-Lee Y un hombre llamado Tim Berners-Lee, Berners-Lee Tim wrote a Berners-Lee, paper él escribió un artículo called Information Management. llamado Manejo de Información
o Information a Management, proposal. manejo de So información, even what un, he's recognizing at this invention un propósito. Y lo que él incluso ahí, él reconoce en cuanto a esa invención, is that this is all about information, él desde el momento dice que todo se trata de información. disseminating and accessing. Se trata de la diseminación de información y también In accesar 1990, a ella. En 1990, he builds the first web browser. él desconstruye el primer buscador de Internet. Build? Or build? Or... Yeah. And then 91, Y en el 90, it's released. en el 91, él lo libera. Released? O sea, construye primero en el 90 el buscador y en el 91 lo lanza. So these 2 years Estos 2 años show us the invention and release of the World Wide Web. nos muestran la invención y luego la liberación de la WWW, cuando la lanzaron, pues. From the time it's first suggested A partir del momento en que fue sugerida, to the time it's built al momento en cuando es construida and the time it's released. y luego el momento en que fue lanzada. In 1996, En el 96 we see that Russia it conducts its first attack against the United vemos que en States. ese año Rusia hace el primer hackeo o el primer ataque contra los first Estados hack. Unidos. By Russia. Fue el primer And what were they hackeo after? o ataque de hackers hecho por It Rusia. wasn't to take down electricity grids, Y ese ataque no fue para tomar la electricidad. ¿Para qué fue? but they're after information. No era para tumbar las redes eléctricas, sino era robar información. Also in 1996, También en el 96 we see news begin to go online. sabemos que las noticias, los periódicos comenzaron a ser online, algunos de ellos. Google was launched, Fue lanzado Google también, Yahoo, Yahoo and Fox News. y Fox News. I want to also mark the development of these news sites Y quiero marcar que en este año se desarrollan las páginas de noticias Fox también. not necessarily being internet, Fox no siendo necesariamente algo de internet, but I'm tying it to information. pero lo pongo como parte de la información que se coloca en internet. And also Cryptome, También está Krypton, predecessor of WikiLeaks. que es el predecesor de WikiLeaks. Brother Emilus. Hermano Emily. Sorry. I was writing what I was saying, not what I was thinking. Moonlight Maze. Thank you. El So Moonlight the Maze first Russian hack. fue el primer hackeo ruso a los Estados Unidos. And we also, I think, is significant the Y lo- release of Google, Y lo que también creo que es significativo our #1 search engine. y se convierte en la herramienta primera, la Then we primera come to herramienta 9/11. buscadora o el buscador principal. The government has a difficult problem to face. En el 11 de septiembre el gobierno tiene un problema muy grande que enfrentar. All of its laws were written, Todas las leyes que fueron all of its escritas, surveillance laws, todas las leyes de vigilancia en los Estados Unidos, vigilancia, were written in the time before the World Wide Web. fueron escritas esas leyes antes de la época antes del internet y de la red global de información, la WWW. Some people tell the story Algunas personas dicen la historia that many decades ago o cuentan la historia de que muchas décadas atrás there would be a bank robbery hubo el robo de un banco and the police would get on their bicycles y la policía se montó en sus bicicletas and ride down to the corner y manejaron hasta la where the esquina bank was donde el banco estaba
and they would get there too late y llegaron muy tarde, because these new criminals porque estos nuevos criminales were using the latest invention, estaban usando la última invención, a invenção mais recente. a car. un carro. Policemen didn't have cars. Y en aquel momento los policías no tenían autos, They had bicycles. tenían bicicletas. So they would always arrive too late. Entonces ellos siempre llegaban tarde. So they find it difficult Les encontraron difícil when there's new inventions. que cuando hay una nueva invención Eles encontram dificuldades quando há novas invenções. And their laws haven't kept up with the ability to track criminals. entonces esas leyes ya pierden la capacidad de poder atrapar a los criminales. Para tratar esses novos criminosos. So they begin to get desperate in this history Então, nessa história, Esta historia de aquí se empiezan a desesperar desesperados to be able to track people's use of the World Wide Web. para poder tener la capacidad de rastrear a las personas en cuanto a lo que buscaban en el Father internet. Matthias. Hermano Matías. Yo quería saber si el ataque de Rusia a los Estados Unidos, de los hackers, ¿no última palabra? de los hackers, ¿Quieres saber qué? si el ataque de los rusos a los Estados Unidos tuvo alguna respuesta de parte de Estados Unidos a Rusia. Okay. So what we would like to know is about Lambert, the Russian hacking attack, if there was any response from the US side against Russia. Vocês entenderam em português? Não? Ele quer saber se o ataque dos hackers russos, em 96, se houve alguma resposta do lado dos americanos contra a Rússia. This was kept secret for many years. Eso fue mantenido en secreto por muchos años. Eles mantiveram isso em segredo por muitos anos. Someone, I think, wrote a book recently Eu creio que foi escrito livro recente that opened up this story. Creo que recientemente se escribió un libro hablando de esa historia. And the reason that people find this interesting Y la razón por la cual las personas encuentran eso interesante is because Russia also attacked es porque Rusia también atacó in 2014 en el 2014. and they hacked Ellos hackean again. de nuevo. And what people are doing Y lo que las personas hacen is saying Moonlight Maze was an awful lot like this history. es decir que la Moonlight Maze, el hackeo, fue mucho más The parecido reason that they're similar a la historia del frente. is that the United States wasn't expecting it La razón por la cual era similar es porque los Estados Unidos no la esperaron and they weren't properly coordinated in a response. y no estaban apropiadamente coordinados para saber responder. For a long time, they weren't even sure who was hacking them. Por mucho tiempo ellos ni siquiera supieron quién era el que lo estaba hackeando. So both of these attacks Así que ambos de estos ataques, had quite a poor response from the US el government. del 96 y el del 2014, tuvieron una respuesta muy débil por parte de los Estados Unidos. The United States has a bad habit Los Estados Unidos tienen un mal hábito of underestimating Russia. de subestimar a Rusia. 9/11. El 11 de septiembre, So the government was the government agencies las agencias del gobierno do governo. were really quite worried how to control this new invention. estaban bastante ya preocupados de cómo controlar las nuevas invenciones. But Congress wouldn't let them have any new powers El Congreso no les estaba dejando tener más y nuevos poderes until 9/11. Até hasta el 11 de septiembre. And in the fear of that day, Y por causa del miedo de aquel día, they were able to get everything they'd hoped for passed. ellos consiguieron pasar todo lo que ellos And querían. after fighting for years, Ellos lograron decretar todo lo que siempre habían querido. their new powers are signed into law Los nuevos poderes que se firman en las leyes em lei, 45 days after 9/11. 45 días después del 11 de septiembre. And George Bush says Pasan el acto patriota y George Bush dijo that the purpose of the Patriot Act que el propósito del acto patriota is to bring government surveillance up to speed es para traer la vigilancia de los ciudadanos atualizar essa vigilância, with the invention of the World Wide Web. actualizarla al nivel ao nível de lo que estaba ocurriendo en la www o en Internet. de comunicação. He says that this law Y él dice que esta ley
the purpose of it was surveillance of communication. o el propósito de ella era la vigilancia de la comunicación de los civiles. We spent a little bit of time looking at the Patriot Act, Y pasamos un tiempo estudiando el acto but I patriota. just particularly wanted to mention Pero sí quisiera particularmente mencionar that the original man, the main author, que el principal Jim autor Sensenbrenner, del acto patriota, Jim Sensenbrenner, one thing that he has said since then una de las cosas que él ha dicho desde ese is that momento when he wrote the Patriot Act, es que cuando él escribió el acto patriota, was that he never intended it for to be used in the way it was manipulated es and que used. él nunca lo escribió ni quería que fuese usado de la manera en que después fue usado. So the words themselves are concerning, Así que esas palabras ya preocupan, but what they used it for, pero para lo que han estado usando el acto patriota, the mass surveillance of communication, esa vigilancia masiva de la comunicación, you can also see it was actually declared illegal the years afterwards. ustedes pueden ver que ese hecho fue declarado como ilegal And we años mark después. 2004, Y quiero marcar 2004, so waymarking our reform line. que también es un hito de nuestra línea de reforma. Brother Mateus. Yeah, I think it's interesting what patriotic is. That the Patriot Act, it was written with this, let's say, harmless purpose, and it reminds them of the atomic bomb as well, which was invention itself was not intended to be such a disastrous weapon. And because this is connection. It's an interesting thought Un pensamiento interesante. because sometimes when we look at these things, Porque Algunas veces cuando miramos estas cosas, I think it's fair enough yo creo que es bastante justo that the government or the agencies de que el gobierno o las agencias, just like using cars, tal como ellos tienen derecho a usar carros, should be able to have some type of access. deberían tener algún tipo de acceso, Because we've seen what people do on the World Wide Web if they're completely free. porque nosotros sabemos lo que la gente puede hacer en la www cuando son completamente libres las personas. So there is some justification. Así que hay cierta justificación. But one comment by a man we'll discuss soon, Pero un comentario de un hombre del cual vamos a hablar luego, Edward Snowden, Edward Snowden, what he said about the Patriot Act lo que él dijo acerca del acto patriota is the problem with the way it's written es que el problema en la manera en que es leído and what it was being used for y para lo que ha estado siendo usado el acto is that it patriota allowed the government essentially to have a gun to the head of the people. es que le ha dado al gobierno el poder de básicamente tener un arma al frente de las personas. In his parable, it's like having a gun to the head. En la parábola de él es como ellos teniendo una pistola en la cabeza de los ciudadanos. And the government is saying, Y el gobierno dice, trust us because we won't pull the trigger. confía en nosotros porque nosotros no vamos a jalar el So it gatillo. actually seems quite mild and innocent. Entonces eso parece hasta a veces inocente y suave. And the problem, he said, Pero el problema que él dice, is the government we have right now might not do that. él dijo que el gobierno que tenemos ahora tal vez no haga eso. Tal vez. They might not abuse these powers. Ellos tal vez no van a abusar de ese poder. But he said one might be coming that will. Pero él dice de que tal vez llegaría algún día un gobierno de que sí sería capaz de A hacerlo. government coming might abuse the power. Porque ele diz que governo que virá, ele pode sim
chegar a abusar esses poderes. which is quite similar to atomic weapons. lo cual es similar a las bombas atómicas. Armas atômicas. It all depends who has the button, Todo depende de quién tiene el botón. and you hope that they're a calm person. Y ustedes esperan de que lo tenga una persona calma y tranquila. So in 2004, Así que en 2004 we marked two men nosotros marcamos a dos that restrained personas. the George Bush. Dos personas que restringieron a George Bush, el Can you presidente. remember the names of those two men? ¿Recuerdan el nombre de esos dos personas? Just shout out if you know. Solo grítenlo si lo saben. Restringiram o presidente. People who restrained the president, right? Yes. Brother Emilus. James Comey. James Comey. What happened to him a couple of years ago? ¿Y qué le pasó a él hace unos pocos años? Fired? Why was he fired? Fue despedido. ¿Por qué fue despedido? Você disse que Cambridge Analytica He works for the FBI. Él trabajaba para el FBI He was fired. y fue Director of the despedido. FBI. Él era director del FBI. seu cargo de diretor da FBI. No, Trump não gostava dele. Él because he was trying to restrain the president. no porque Trump no le gustaba, sino porque él estaba tratando de restringir al presidente. There was one other man who also restrained George Bush. Y había otro hombre que también estaba intentando restringir What a was Bush. his name? ¿Quién era el nombre de él? Robert En el Mueller. 2004, Comey estaba intentando restringir a Bush. So the No same fue two despedido people allí. in 2004 Así que estas personas, Comey y Mueller, are holding back George Bush. que en 2004 estaban sosteniendo a George Bush, And I don't think it's a coincidence lo están haciendo, hace poco lo hicieron con Trump también. that in our history, No creo que sea those two have been the ones, una coincidencia que estos dos hombres, particularly, who are holding him back. los que están sosteniendo. Seguraram ele. At this point, we began to consider the external Lo que ocurre hoy. En este momento quiero que consideramos entonces of 2014, la historia externa del 2014, because we understand from the line of the priests, porque entendemos por parte de la línea de los sacerdotes 2014 is a waymark. que 2014 es un hito. What waymark is it? ¿Y qué hito es, Sister Annabeth, hermana Annabeth? what's 2014 for you and I? ¿Qué es 2014 para ti y para mí? Decreto dominical. Sunday law. La ley dominical. Decreto dominical. So we've traced our thread through our histories, Entonces nosotros vamos pasando nuestro hilo por cada uno de nuestros hitos Seguiu nossa linha através da história. and this is the simple version. y esa es la versión simple. If you want to go into more detail, Si ustedes quieren entrar en más detalle, you can look into court cases, ustedes pueden entrar entre los casos de las cortes, Está na corte. how society is changing in those years. cómo también la sociedad ha estado cambiando en esos años. Muda durante esses anos. But if they call that the internet's Big Bang, Mas se eles Pero si ustedes llaman a eso, que fue el Big Bang del Internet, they're talking about a rapid change ellos están hablando de que hubo un cambio muy rápido in the way we process information as a society. en la forma en que nosotros hoy estamos procesando la información como sociedad. And you can see much in that history. Y pueden ver muchísimo en esa So historia. if I were you, Así que si yo fuese ustedes, I may start with this template, yo comenzaría con este modelo, esse padrão aqui, but it could also keep growing. mas pero que puede seguir creciendo. para crescer isso. When we consider 2014, Cuando consideramos 2014, Consideramos 2014, I suggested a key would be to look at the internal. yo sugerí que la clave sería mirar primero la historia interna. interno. And I hope that we can see the precedent for looking at the internal to discuss the external. Y yo espero que podamos Ver o precedente ver lo precedente, do precedente, The evidence a evidência la evidencia, for looking at the internal mirando primero a lo to interno, understand the external. para poder para luego entender lo que ocurre en lo externo. Because if we're going to understand the external, porque se nós Porque si vamos a entender lo que ocurre en lo externo, we can compare and contrast. podemos comparar y contrastar. traçar. And we can see that just from Acts 27. Y podemos ver eso simplemente desde Hechos 27. 27.
Why can we see that from Acts 27? ¿Cómo podemos ver eso en Hechos 27? Brother Herokin. Hermano Joaquín. So what I want to do Lo que yo quiero hacer is understand the external es entender la historia externa of 2014. de 2014. Can we understand the external by understanding the internal? ¿Será que podemos entender la historia externa entendiendo la interna? And how do you know that from Acts 27? ¿Y cómo puedes saber eso a partir de Hechos 27? Vemos en la línea del navío Vemos que es tanto para Estados Unidos como para la iglesia adventista. This line applies to the United States as well as to the Seventh-day Adventist Church. So we said the one ship Entonces nosotros decimos que uno de los barcos in every waymark of its journey y que cada uno de los hitos de ese navío Da sua jornada had application for Adventism tiene una aplicación para el adventismo and the United States. para os y los Estados Unidos. So the story of those two structures Así que la historia de estas dos estructuras duas estruturas parallel at every waymark. son paralelas en cada hito, la iglesia y And Estados you can Unidos. make a story that runs through them. Ustedes pueden pasar y trazar una historia que pase por todo ese And asunto. even in our reform line, Y incluso también en nuestra línea de reforma. is 1989 to 1991, ¿Será que el periodo del 89 al 91, are these 2 years a story internally? será que estos también son una historia en la línea interna? Increase of knowledge. So we have an increase of knowledge internally. Sabemos que tenemos un aumento del conocimiento. 1996 is a formalization. En el 96 tenemos una formalización. And just as we're seeing internal events, Y así como estamos viendo eventos internos, we're also seeing external events that coincide estamos viendo también eventos externos que coinciden with our experience. con nuestra experiencia. So if we're having trouble understanding one, Entonces, si tenemos problemas en entender uno, we can consider the other. ustedes pueden considerar también el otro. Because one thing people have had difficulty understanding Porque una de las cosas que las personas han tenido dificultad de entender is what a Sunday law would look like in 2014. es cómo la ley dominical es, a qué se parece en 2014, cómo es, cómo And luce. we've tried to come up with different stories, Tratamos de venir y presentamos diferentes historias like Obamacare. como el Obamacare. So we're forced to try and come up with these narratives Entonces nosotros tratamos de llegar y forzamos ciertas narrativas that Obama brought in healthcare, al Obama traer este seguro de seguro, and that's a Sunday law. este sistema de salud como si fuese la ley Which when dominical. you look at it is actually a very weak argument. Pero cuando ustedes ven a eso, se for observar se dan cuenta de que es un argumento bastante débil. argumento bastante fraco. But we weren't sure what to do about 2014 Porque es que no estábamos seguros de qué hacer con 2014. because we don't see anything from the government that looks like a violation of the Que Constitution. no encontramos nada en el gobierno en 2014 que parezca ser una violación Como viola de la Constitución. da Constituição. So when we looked at the internal, Entonces, cuando miramos a la historia interna, we saw that in 2012, nosotros vemos que en 2012 a message came from where? un mensaje que vino de dónde? From Britain De Gran into the Bretaña United States. a los Estados Unidos. Britain GRA could just be abbreviated. away from the A. BR. Yeah, this is the Ah, I see. Gotcha. grade. B. BRETANHA. USA. EUA.
So a message comes out of Britain into the United States. Hay un mensaje que sale de Gran Bretaña y va a los Estados Para Unidos. os Estados Unidos. And how was that message received? Y ese mensaje fue recibido como É recebida. Was neglected. Neglected? rejected. Rejected. It Fue wasn't just rechazada. ignored, No fue simplemente ignorada, it was opposed. fue opuesta. Oposta, ou foi. Teve oposição. It was fought against. De hecho, se peleó contra ella. So the message of time, Por lo que el mensaje de tiempo, of predicting 2014, al predecir el año 2014, came and was rejected. vino y fue rechazada In 2013, en 2014. this message had two opponents. En 2013, este mensaje de Gran Bretaña One was the leaders. tenía dos oponentes. Uno, los líderes. Leaders? One's the leaders, Unos, los líderes, and one is internal enemies. y otros, los enemigos internos que están dentro del movimiento. It can just be abbreviated. Okay. So one's the leader, Uno, los líderes, and one is internal enemies. y luego los enemigos internos. You could say for internal enemies, path of the just. Podríamos decir que los enemigos internos de aquel año era Path of the Just, el ministerio, la senda del And justo. this internal enemy Y ese enemigo is interno opposing not just the leader, se opone no solamente a los líderes del movimiento, but also the message. también al mensaje del So 2012. there's also problems between this internal enemy and the leadership. Entonces también hay un conflicto entre estos enemigos internos y los líderes. Entre esse inimigo interno e a liderança. And they begin to split Eles começam Y comienzan a separarse in en 2013. 2013. 2014 comes, El 2014 viene and as we looked at this morning, y como vimos esta mañana, hoje de manhã, whether we were ready or not, bien sea que estuviésemos preparados o no, preparados ou não, it was going to be Sunday law. tenía que ocurrir la ley dominical. ser o decreto dominical. And it was Sunday law for this movement, Y fue la ley dominical para este movimiento, even though we hadn't accepted it. a pesar de que no lo habíamos aceptado, We don't have a choice. pero no teníamos cómo escoger otra cosa. So when we come to the external, No teníamos opción, fue igual una ley dominical. I think it would be reasonable Al mirar la historia externa, creo que es razonable to consider where this message comes from. considerar de dónde sale este mensaje. And when we look at the internal, Y cuando miramos la historia interna, we look at who's leading this movement. ustedes miren quién es el que llevaba, And if you wanted to know what the message was quién lideraba al movimiento, y cuando miran qué mensaje es el que in salió this history, en esa historia, could you follow the leader? pueden llamar a esa persona el líder. No. No, Could you follow the loudest voices in the movement? ustedes podrían decir que una de las voces más altas del movimiento. No. No, The message este mensaje came through a different channel. de un canal diferente It didn't come through the leadership. no vino a través de los So líderes. compare and contrast. Así que comparando y contrastando Externally, internamente, where is this Sunday law going to come from? ¿de dónde tiene que venir la ley dominical del 2014? I want to suggest Eu quero sugerir it came out of Great Britain Quiero sugerir que viene de Gran Bretaña and entered the United States y entra en los Estados Unidos in 2012. en 2012. And in 2013, En 2013, this Patriot Act este acto patriota is under discussion está bajo discusión in the United States government. en el gobierno estadounidense. Because who is opposing any type of Sunday law in this history? Porque ¿quién se está oponiendo y se está oponiendo a la ley dominical en esa historia? The leaders Los líderes and internal enemies. y los enemigos internos.
There's a couple of things happening in 2013. Algumas coisas acontecendo em 2013. Internal leader, Un líder interno, Elder Jeff. el anciano Jeff, External leader, y el líder externo, Obama. Obama. And then we can see internal enemies, Y luego vemos que hay enemigos internos también. path of the just, Aquí, la senda del fighting justo, both Elder Jeff que peleaban en contra del anciano Jeff, and this message from Britain. y también ese mensaje de Gran Bretaña. Not just the message from Britain, Y no solamente el mensaje de Gran Bretaña, the person associated with it, sino el primero en que está asociado con eso, Elder Parminder. el anciano Parminder. In external history, En la historia externa, message comes from Britain. el mensaje es el que sale de Gran Bretaña. What I want to suggest is the Sunday law in 2014. Lo que quiero sugerir que es la ley dominical del 2014. O decreto dominical de 2014. And it can't come through the government. No puede venir del gobierno. Não pode vir através do governo. They're not going to use it or introduce it. Ellos no pueden ni introducirla ni pasarla. Vão permitir. The reason being that Obama is president Y la razón es de que Obama, siendo presidente, and there's internal enemies. y hay enemigos internos. Internal enemy I want to mark El enemigo interno que quiero marcar is Edward Snowden. es Edward Snowden. In 2013, En 2013, he took the largest, performed the largest leak él Realizou realizó maior in known history la filtración de información más grande of government documents, de la historia en documentos and it related to the Patriot Act. gubernamentales y lo relacionó con el acto patriota. So he's uncovering all of this history, Así que él descubrió todo lo que estuvieron haciendo con el acto patriota en esa historia. and people are so angry. Y las personas se molestaron tanto There's not just one enemy to the Patriot Act. de que no solamente había un enemigo en contra del acto patriota, He inspires hundreds of thousands, mas ele sino que a pesar de eso, de milhões. you could say millions all over the world, que de repente aparecieron millones alrededor del mundo to start protesting que comenzaron a protestar Se manifestando government surveillance and use of their information. contra la vigilancia del gobierno y And since that time, el robo de la información de la gente. even other applications, Y desde aquel momento hay otras many of aplicaciones, you use WhatsApp, muchos aplicativos, and you'll aplicaciones notice that they use encryption. como WhatsApp. Ustedes saben que ahorita ellos usan Much of the precautions we see today, cuando dice que WhatsApp está encriptado de like the extremo a use of extremo. encryption for WhatsApp, La mayoría de las aplicaciones que usamos hoy tienen esa encriptación o encriptafía. are directly related to Edward Snowden and his leaks in La razón de que eso 2013. es así está relacionado directamente con lo que ocurrió con Edward Snowden en 2013, cuando él soltó todas esas informaciones del When acto patriota. Google and all these major corporations Cuando Google y todas estas corporaciones grandísimas were made aware that the government was using backdoor entries se dieron cuenta de que el gobierno estaba usando otras entradas to access their information. para accesar la información de las personas. So the reason WhatsApp is encrypted, Entonces la razón por la cual WhatsApp está encriptado, you can thank Edward Snowden. podemos saber de que eso es por causa de Edward Snowden. And not just WhatsApp, but many other. Y no solo el WhatsApp, About sino services. muchas otras aplicaciones. Brother Emilis. Hermano Emily. Entonces, en la línea interna, en 2012 el anciano Parminder dio un mensaje de que habría una ley dominical en 2014. Y luego ustedes tienen al hermano Jeff rechazando ese mensaje en Was 2013. rejected in 2012, I believe, Fue rechazado desde el 2012, creo. as soon as it enters the US. Pero tan pronto como entra en los Estados Unidos.
punto Yes. es que si el hermano Jeff lo rechazó, That's it? Okay. So you can parallel the internal and the external ustedes consiguen hacer el paralelo entre lo interno y lo externo in that way. de esa forma. So there's, No encriptado, sino Brother cifrado Matthias? de extremo a extremo. Eso es lo que está colocado hoy en las aplicaciones. Y viene de esa historia. Entonces, si fue rechazado en el año Rejected in 2012, why is it there in 2013? Se foi rejeitado em 2012, por que encontramos isso em 2013? I think you could mark this as a progressive history. creo que podríamos marcar esto como una historia progresiva, It can't come through Obama in 2012 either. que tampoco puede ser así a través de Obama en 2012. So for the leader, Entonces, para el you líder, can place in 2012 all through this history. lo puedes colocar desde el 2012 avanzando en toda la historia. You could put 2012 to 2016, Lo podríamos poner del 2012 al 2016, when he steps down and someone stands up. cuando él cae o deja la presidencia y otra persona se levanta. So I'm not just putting 2013 because of him, Así que no estoy solamente colocando 2013 por causa de él, but I'm marking Snowden pero quiero marcar a Snowden, because the internal enemies begin in 2013. porque los enemigos internos comenzaron en 2013. And you can mark Edward Snowden. Y puedes marcar a Edward Snowden. He begins his leaking in 2013 Él comenzó sus filtraciones en el 2013 and ends at, I think, June 2014. y terminó esas cosas en junio del 2014. 2014. And you can see in the external Y en la historia externa, that 2013, que 2013, path of the just begin to tear away, ese ministerio empezó a separarse completed in 2014. y se separaron por completo en 2014. So you can mark the leadership through this history, Así que puedes marcar a la dirigencia en toda la historia de aquí, but the internal enemies need to be placed here. pero los enemigos internos necesitan ser colocados es ahí, I've just put the 2013. two together. Entonces yo los coloco juntos. We're going to run out of time to discuss Cambridge Analytica. Ya se nos acaba el tiempo para poder hablar de Cambridge Analytica. What Cambridge Analytica is, Pero lo que Cambridge Analytica es, if you trace it back to its roots, si ustedes rastrean hasta las raíces de dónde it viene, takes you right back, begins 1989. te lleva hasta el punto en 1989. Em 1989. So I'm just going to give you a couple of pieces of information Así que solamente les voy a dar algunas piezas de información so that you're able to look for yourself para que ustedes tengan la capacidad o la habilidad de buscar por ustedes mismos and do some research. Vocês podem fazer algumas y hacer algunas So pesquisas. if I just mention some people, Así que voy a mencionar a algunas personas. Nigel Oakes, Nigel Oakes. and where is he based? ¿Dónde está su base? localizado. Oh yes. Great Britain. En Gran Bretaña. And he begins a study in 1989 Y él comenzó a estudiar en 1989 on how to manipulate behavior. el asunto de cómo manipular el comportamiento. I'll just give you the acronym. Y les voy a dar el acrónimo. It's known as Behavioral Se le conoce como Dynamics Working Group. de dinámica, el grupo de trabajo de dinámicas de comportamiento. Comportamento. Pero bueno, las siglas son las que están en inglés. And then we have Behavioral Dynamics Institute. Y luego tenemos el Instituto Dinámico de Comportamiento. O And Dinámica de 93, Comportamiento. En el 93, he begins SCL, él comienza la empresa SCL, Strategic Communication Laboratory. que es el Laboratorio de Estrategia de Comunicación. And what he has done Laboratorio de Comunicación Estratégica. is begin a new type of study into human behavior. Y lo que él comienza a desarrollar es un nuevo tipo de estudio acerca del comportamiento But they're humano. beginning to use this new development or invention Y ellos comenzaron a desarrollar esta nueva invención As they begin to use this new development,
or invention of the World Wide Web. Ellos comenzaron a usar este nuevo invento, la www, esse desenvolvimento nesse novo invento, And it is, he says, y él dice que é a rede global de informação. E ele diz that they're using the same methods as Aristotle and Hitler. de que ellos usaban usaban los mismos métodos de Aristóteles y Hitler. He develops this company Él desarrolla esa compañía empresa designed to manipulate people, diseñada para manipular a las personas, para manipular pessoas. starts selling his new abilities, él comienza a vender sus nuevas habilidades and they claim to be the most successful in the world at doing this. y ellos claman ser los más exitosos de ese tipo de trabajo en el mundo. In 2012, SCL, En 2012, SCL it enters the United States. entra en los Estados Unidos, It comes out of Great Britain, sale de Gran Bretaña, enters the US, entra en los Estados Unidos and its purpose is y su propósito es to begin working for the Republican Party. comenzar a trabajar para el Partido Republicano Começa a trabalhar para o Partido Republicano, Because they've just lost an election to Obama. porque ellos acababan de perder una elección con Obama. uma eleição contra Obama. So this is their new weapon. Entonces esta era su nueva arma, But the study they've done in this previous history pero el estudio que ellos hicieron en la historia previa is not that strong. no era tan fuerte. They can't do such a great deal with it. Ellos no pueden todavía hacer algo tan grande con eso. And the reason that they haven't developed a stronger method Y la razón por la que ellos todavía no habían desarrollado un método más Um fuerte método mais forte is, I would suggest, es, o a causa, yo sugeriría, is that they haven't used the World Wide Web to its full potential. es que ellos todavía no habían usado a la www en su máxima potencia, potencial. su potencial máximo. In 2013, En 2013, two men become involved. dos hombres se envuelven en eso. Christopher Wiley, Christopher Wiley. he becomes their director of research, Christopher Wiley se convierte en el director and he has an idea. de pesquisas. If we use people's information from social media, Él tenía una idea. Si usamos la información de las personas, de sus redes sociales, we can create algorithms, vamos a poder crear entonces después unos algoritmos and then we can manipulate their behavior. y luego podemos manipular su comportamiento. We're already over time, Y ya se nos acabó el tiempo, so I don't want to go into the details of what that looks like. así que no quiero entrar en los detalles de cómo es eso. But if it sounds just a little bit bad, Pero si suena solamente un poco mal, then you have no idea. de que ustedes no tienen ninguna idea, What they did with that new development que aquello que ellos hicieron con ese nuevo desarrollo has changed the world as we know it. ha cambiado el mundo tal como lo conocemos. And it was all done Y todo fue hecho under the leadership of Steve Bannon, bajo la lideranza someone who O la wanted to dirección. overturn the US government. de Steve Bannon, alguien que quería destruir o tumbar el gobierno americano. Again, Y nuevamente, we don't have time to speak of him, no tenemos tiempo para hablar sobre él. Para falar sobre ele. but he says that the period that we're currently in Pero él dijo que el periodo en que actualmente nos encontramos is the fourth great change in the United States, es el cuarto, Mudança de quarto grau nos el- Estados Unidos. the fourth turning point. estamos en el cuarto punto de inflexión americano. He says the first is the American Él Revolution, dice que el primer Primeiro, a cambio fue en la Revolución the Americana, second the Civil War, la segunda fue en la Guerra Civil, the third Depression and World War II, la tercera fue la Depresión y la Segunda Guerra a Mundial, terceira, a Grande Depressão e a Segunda Guerra Mundial. and the fourth is now. E a quarta, quarta es ahora. agora. Whenever there is truth, y cuando sea que hay verdad, there is false or error, hay también mentira y error, Algo falso e o erro, but sometimes I think pero algunas veces yo pienso that the worse that error is,
que lo peor, que eso, the more it looks like truth. cuanto más malo sea, pior o erro é, mais ele más conversar. se parece a la That's verdad. the art in a counterfeit. Ese es el arte de la falsificación. So I don't think he's very wrong. Así que yo no creo que Steve Bannon esté muy equivocado. He's comparing what is happening now to the American Revolution, Él está comparando lo que ocurre hoy con la Revolución Americana, except he was overseeing it. excepto de que él lo estaba viendo previamente o desde antes. So he's using this company as a purpose, Así que él empezó a usar esa compañía con un propósito, Empresa para um propósito. which became Cambridge Analytica. aquello que se convirtió luego en Cambridge Analytica. And what they were doing in 2014, Y lo que ellos hacían en 2014, again, you can research in your own time, y de nuevo ustedes pueden buscar en su tiempo but it was libre, designed to build a new weapon era todo eso para diseñar una nueva arma called by some people who worked for the company, llamado por ciertas personas que trabajan por esa compañía, particularly Christopher Wiley, particularmente Christopher Wiley, as Steve Bannon's new weapon como siendo la nueva arma de Steve Bannon to fight his culture war or revolution. para luchar esa guerra contra la cultural que él tiene, esa lucha cultural que él tiene, o guerra cultural. And this Steve Bannon was the vice president of Cambridge Analytica. Y Steve Bannon era el vicepresidente de Cambridge Analytica. Cambridge Analytica. He formed Cambridge Analytica from SCL Él formó Cambridge Analytica basado en, o desde SCL, de la SCL, with the purpose of working in the next US election con el propósito de trabajar en las próximas elecciones estadounidenses and bringing about this revolution or change. y traer esta revolución o este nuevo cambio. Produzir essa mudança, essa revolução. And he also used SCL Y él también usó la to create SCL another company. para crear una nueva I'm compañía. just going to name it for your research. Y solamente la voy a nombrar como, It's called Aggregate IQ. para que ustedes la busquen, se llama Aggregate IQ. It was then based out of Canada, Ella tenía su base en Canadá. and if you can imagine this, Si se le pueden imaginar esto, SCL comes from Britain. SCL salió de Gran Bretaña, They branch into the United States entraron en los Estados Unidos to work in the American election, para luego trabajar en las elecciones de Estados Unidos. but then they branch into Canada, Y luego ellos se ramifican a Canadá. and through that kind of more hidden route, Y desde esa fuente o esa raíz más escondida, they bring about Brexit. ellos traen el asunto de la separación de Gran Bretaña de Europa o el Brexit. A saída da Grã-Bretanha da União Europeia. The referendum where people chose to remove Britain from the European Union. Aquel referéndum donde la gente terminó escogiendo que el Reino Unido saliera de la Unión Europea. Da Grã-Bretanha da União Europeia. And Steve Bannon said that was as much a part of his strategy as was Donald Trump. Y el Steve Bannon dice de que eso era tanto parte de su estrategia como lo era también Donald Trump. Também foi, as it was, To introduce Donald Trump. assim como também foi, Así como también fue su plan introducir a Donald Trump. introduzir Trump. So I hope what you can see Así que espero que ustedes puedan ver, Podem ver, is, though I know there's a lot of information, y yo sé de que es muchísima información, a lot of things going on right now, muchas cosas aconteciendo ahora mismo. I would suggest these are key threads. Yo sugeriría que estos son hilos claves o hitos claves, Showing what is fundamentally changing in our history. mostrando qué es lo que está cambiando nuestra historia de manera fundamental. And much of it comes down, Y mucho de lo que ocurre o I termina would siendo, suggest stems yo sugeriría que tem sua raiz from Cambridge Analytica's work in tiene 2014. su raíz en el trabajo que Cambridge Analytica hizo en 2014. If we look at the internal, Si miramos a la historia interna, 2014 was Sunday law just the same. 2014 terminó siendo sí la ley dominical para nosotros, da mesma maneira. But the person we mark back here, pero la persona que terminamos marcando aquí atrás, if he'll let me,
si me dejan, Parminder, el hermano Parminder begins preaching. comienza a predicar de nuevo. Preaching. And in 2016, Y en 2016, anointed. él fue ungido. In the external, En la historia externa, the person that Steve Bannon wanted elected, la persona que Steve Bannon quería que fuese elegida, hidden behind this history, escondida en toda esta historia, was Donald Trump. era Donald Trump. And in 2015, Y en 2015, Trump announces his candidacy Trump anuncia su candidatura and he begins on the campaign trail. y él comienza su campaña And electoral he's preaching y a su, different message. y su predicación, que es un mensaje diferente. 2016, En 2016, Trump is elected. Trump fue elegido. So by comparing and contrasting, Así que al comparar y contrastar, we could understand what is happening in our history podemos entender lo que está pasando en nuestra historia and have more light both on internal and external. y nos da más luz en cuanto a la historia interna y externa. And if we want to know what the message or Sunday law was Y si queremos entender qué mensaje o qué fue la ley dominical in en 2014, 2014, we know it did not come from the leaders, sabemos que no viene de los líderes, did not come from Congress, no viene del Congreso nowhere in the US government. y de ningún lugar del gobierno estadounidense. It came from another source Viene de otra fuente that was rising up in his history. que se estaba levantando en esta historia. We're over time, Ya se nos acabó el tiempo, so I will close así que vamos a terminar, unless we have a final question or thought. a menos que tengamos una última pregunta. If you would kneel with me in prayer. Y se arrollan conmigo para orar. Dear Father in heaven, Querido Padre Celestial, thank you, Lord, for our blessing. gracias Señor por tus bendiciones. Thank you for the showers that fell. Gracias por la lluvia que ha caído. Just in time after camp finished, Justo después, cuando ya el campestre se terminó. thank you that you protected our camp from any troubles with weather. Te agradecemos que protegiste el campestre de cualquier problema. And watered the plants as soon as it was over. Cuidaste las plantas después de que terminase. Thank you that you have taken care of us at every waymark. Gracias porque nos has cuidado en cada uno de los sitios. If we'll only listen to your voice. Si simplemente escuchásemos tu voz. I pray, Lord, you'll grant us wisdom Te pedimos, Señor, desde tus ayudas, as we listen and try and understand what we must know a la vez que estamos estudiando y tratando de entender lo que debemos saber to pass the tests in front of us. para poder pasar la prueba que está delante de nosotros. Not just November 9, No solamente el 9 de noviembre, but tomorrow and next week. pero mañana, la próxima semana. I pray this in Jesus' name. Pido en el nombre de Jesús. Amen. Amén.